Saludos mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han seguido? En este video vamos a proponer esta idea, creo que ya la habíamos tocado antes, pero desde un punto algo superficial. Claro que desde acá tampoco se van a asegurar cosas. He estado recibiendo críticas constructivas con respecto a que es mejor proponer datos certeros antes de especulaciones, pero hay que tener en cuenta que hay muchos datos actuales que serían prácticamente enciclopédicos, serían muchos datos y yo me voy a basar en eso. Los conocimientos que ustedes tengan actualmente de Brasil y México son los que van a servir para entender esta idea que les voy a dar a continuación. Por lo tanto, es una especulación basada en datos actualizados, sin embargo, pues muchos van a exigir links, todos exigen links, pero realmente he dejado un poco de lado los links porque tanto si los he dado no he recibido las mismas críticas. Por lo tanto, esto es cuestión solamente de tener un conocimiento previo. Sin embargo, como yo ya lo he dicho en otros videos, pues la idea sí es realmente en algunos videos específicos poner algunos datos de referencia, pero eso los voy anunciando en cada video. En este creo que no hay necesidad absoluta en hacerlo. Todos sabemos que la economía brasileña es más grande que la mexicana, pero ¿qué podría suceder si México sigue creciendo al ritmo que está creciendo? Que para una economía que ya pasa el billón de dólares, pues vamos a ver que un crecimiento de 4% sería como el crecimiento de un país como Bolivia en un 15%. A lo que me refiero es que con respecto entre más grande sea una economía, más grande va a ser su crecimiento con respecto a un solo punto porcentual de su PIB en crecimiento. O sea que si Estados Unidos creció 1% en su economía, eso podría significar un crecimiento igual o superior a crecer aproximadamente lo que crece una ciudad como Barranquilla en un año o más. Esto entonces simboliza que las grandes potencias si crecen a un 1% o a un 5% con respecto a otras que pueden crecer a un 8%, y eso que ya casi no se ve en esa cifra de crecimiento, pues obviamente el crecimiento va a ser muchísimo mayor. Si un país como México crece a un 4 o 5% y un país como por ejemplo Bolivia crezca a un 10%, obviamente México va a crecer más a pesar de que tiene pues porcentualmente un 4 o 5%, pero la economía mexicana al crecer a eso obviamente va a crecer en macro conforme a la economía mexicana. Entonces hay datos que simplemente se deberían tener en cuenta en eso. Ahora, explicado esto, les doy a entender que México es una economía más estable que la brasileña actualmente. Además que Brasil es un país altamente afectado por las decisiones que han tomado sus últimos presidentes. También hay que analizar que la inflación en Brasil viene en crecimiento y que la múltiple población que tiene este país pues podría tener graves consecuencias sociales y de desorden. Esto por un lado. Por el otro, Brasil es una potencia emergente con muchos recursos. Por lo tanto, nunca se debe subestimar así esté en una inflación creciente. Mientras que México, a pesar que tiene muchos recursos también naturales, no es comparable con la potencia que es Brasil en esos términos de minerales y de recursos naturales. Por lo tanto, México no está destinada siempre a ser la segunda economía en Latinoamérica, pero sí tener en cuenta algunos detalles, como por ejemplo que las grandes economías emergentes siempre pueden tener grandes flaquezas con respecto a países ya con una economía totalmente estable. Pues podemos observar incluso que Brasil, a pesar de todos los recursos y todas esas habilidades de país que tienen, pues ahora pasa por una gran inflación, y todo depende obviamente de los gobiernos. Entonces es las decisiones también de la gente a la hora de elegir sus gobernantes que hace que también un país, por más rico que sea, como es el caso de Venezuela, pues se vea en
en penurias y en grandes dificultades. Amigos, la verdad es que México ha tenido un potencial incluso de ser la primer potencia en Latinoamérica. El gran inconveniente que tiene esta potencia emergente es precisamente que el país ha tenido algunos gobiernos que no han favorecido de cierta manera algunos estados, mientras que esta revolución, digámoslo así, pacífica social que sucede en México ha dado resultados. En Brasil apenas, digamos así, están entrando en ese punto donde saben que las decisiones que tome la ciudadanía pueden afectar en un futuro al país. Entonces veo una sociedad más estable en México que en Brasil. Veo unas decisiones más certeras, a pesar de tener AMLO pues desde un inicio ideas de izquierda, pues ha mezclado muy bien estas dos ideas y ha sabido sacar proyectos de país. Mientras que en Brasil esto no ha sido muy bien, incluso con la crisis actual, Bolsonaro no ha sabido tomar decisiones con respecto a esta gran enfermedad. Entonces vemos que México está tomando decisiones certeras con respecto a Brasil y que la brecha en PIB se está achiquitando, y también tenemos que Brasil está de alguna manera aumentando los índices de inseguridad en algunas zonas. México baja un poco ese promedio, sin embargo se mantienen muy empatados, por decirlo así, en esos datos. México tiene menos ciudades que Brasil, pero están teniendo más importancia o más visibilidad internacional que las de Brasil. A esto volvemos, que es mejor la calidad que la cantidad. Con esto no estamos diciendo tampoco que México sea la gran maravilla actualmente, pero sí está en algunos términos mejor que algunos países de Latinoamérica y que Brasil. Escuchen bien, en algunos términos. Y esto pues por motivos, vuelvo y digo, de las decisiones que se han tomado certeras en toda la República Mexicana y en sus estados como tal. Entonces México es un país que viene a la alza, creciendo en calidad de vida, en proyectos de impacto incluso latinoamericano, invirtiendo, ya se está convirtiendo también en un país de inversión. Entonces creo que realmente si México sigue a esa tasa por encima, obviamente manteniendo la inflación, vamos a poder ver una economía igualando a la de Brasil aproximadamente, y eso que también estamos tratando de igualar un poco el ritmo en que lo está haciendo México, pero muy probablemente entre unos 10 años como mínimo, máximo 15, pero también tendríamos que ver si Brasil, obviamente a pesar de su inflación, mantiene una superioridad macroeconómica sobre México. Además que el PIB per cápita y otros indicadores de la gente pues tienen una alza importante en México, al igual que el IDH. Entonces vemos como ciudades, vemos ejemplos ciudades como Monterrey o Querétaro, que manejan un crecimiento en calidad de vida importante con respecto incluso a las grandes megaciudades de Brasil. Bueno, mis amigos, pues creo que este fue un punto certero, a pesar que de pronto puedan haber personas que no lo vean así, pues realmente vemos que sí puede haber una igualdad muy pronto entre Brasil y México, que estreche aún más esos abismos. Listo, mis amigos, si les ha gustado este video ya sabes qué hacer. Te invito a que dejes tu valioso comentario y a activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video, que estén muy bien.